Ya, gracias Jorge por la invitación. Yo me llamo Fernando Llévenes, soy anestesiólogo y residente de la unidad del tórax crítica hace como casi 5 años y tengo algo de información en hemostasia. Soy parte de la SOCHIMI también y de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia de la ELSO. Ya, lo que me pido específicamente, Jorge, hablar un poco sobre monitoreo, porque hablar de hemostasia no alcanza para una presentación solamente, ¿ya? Así que vamos a hablar sobre el monitoreo de la hemostasia en soporte extracorpóreo, ¿ya? Que sería la presentación que vamos a hacer en el día de hoy. Ya. Entonces, la hoja de ruta un poco, una presentación que dura más o menos unos 40 minutos. Vamos a hablar un poco sobre fisiología, tanto de hemostasia, fisiología general en hemostasia y en soporte extracorpóreo, estrategias de anticoagulación, monitoreo, un poco de ejemplos, guía y consideraciones locales que hemos hecho antiguamente cuando teníamos un equipo de ECMO, ¿ya? Ya un poco la hemostasia se describe lo que es el balance entre lo que es procoagulante y hemorragia en el cuerpo humano, ¿ya? Antiguamente, como todos saben, había un modelo que era un modelo que era más que nada in vitro sobre la vía extrínseca e intrínseca, ¿ya? Que se activaba la coagulación, uno en una vía intrínseca mediante distintos tipos de reactantes y una vía extrínseca que era por daño endotelial. Pero este es el modelo que actualmente está más en boca, ya que el modelo celular de la coagulación, que tiene su fase de inicio, amplificación, propagación, donde primero hay una injuria del endotelio, ya que está acá, y se libera factor 3, que es factor tisular, y segundo el factor 7. Posteriormente, eso provoca una serie de activaciones de factores de coagulación que no lo vamos a explicar en esta ocasión, pero que gracias a la cooperación de las plaquetas y el factor de von Willebrand empiezan a formar trombina, ¿ya? Que es el factor número 2, que es la base que es parte de la base del coágulo final. Ya posteriormente ocurre una fase de amplificación, donde aquí ya actúan de lleno las plaquetas, y finalmente una fase de propagación, donde se forma mucho más trombina, con apoyo del factor 9 y factor 5. Finalmente lo que hace la trombina es activar el factor 1, que es la fibrina, y se transforma perdón, en fibrinógeno, que se transforma en fibrina, que es el factor 1 activado, y forma nuestro coágulo ya hecho y derecho, que es el coágulo estable, que tiene fibrina. Y paralelamente acá tenemos una vía de la fibrinolisis, que es una vía distinta de la vía de la coagulación, donde a través del plasminógeno que se activa plasmina se produce una lisis del coágulo alrededor para que no se coagule todo el sistema. Y eso es lo que uno sensa en el laboratorio, que son los productos de degradación del plasminógeno, que es por ejemplo el dímero D. ¿Qué pasa en soporte extracorpóreo? Tenemos hartas situaciones. Uno, tenemos una superficie que no es biológica, ¿ya? Una superficie que no es endotelial y que por tanto produce cierto grado de activación de la coagulación. Aparte tenemos un flujo que es turbulento, ¿ya? Sobre todo en las áreas que son no continuas, sino que tienen conexiones, llámese la membrana, el motor mismo y y las cánulas. Y aparte tenemos un flujo laminal, que no es pulsátil, que es lo normal que tenemos nosotros. Tenemos cavitaciones, básicamente cambios de presiones de los fluidos, y fuerzas móticas que provocan que haya activación de la coagulación y también activación de ciertos mediadores inflamatorios a través de monocitos y neutrófilos. Entonces tenemos una serie de efectos deleterios sobre el glóbulo rojo y sobre los factores de la coagulación. Tenemos hemólisis del glóbulo rojo, depósito y activación de plaquetas, ya básicamente provoca un consumo, ya en el cual las plaquetas se adhieren y se agregan a través de distintos tipos de factores de la coagulación y de receptores. Activación del factor 10, que es la vía común entre la vía intrínseca y extrínseca, ¿ya? A través de la vía extrínseca, a través del factor tisular, el factor 7, y a través de la vía intrínseca, a través del factor 12, se activa el factor 10 y posteriormente se produce esta liberación de trombina, ¿ya? O sea, hay una sobreactivación y por ende un sobreconsumo. Aparte, el mismo chiro estrés, el roce, provoca una inflamación que provoca un leak capilar, que provoca cierto grado de tercer espacio, ¿ya? Y finalmente también se activa el activador del plaminógeno tisular a través de la trombina, lo cual provoca una fibrinolisis. O sea, básicamente una activación no solamente de la vía de la coagulación, sino a través también de la vía de la fibrinolisis, lo cual provoca
una sobreestimulación de todo el sistema hemostático, ¿ya? Esta diapositiva lo representa bastante bien. Ahí tenemos los tubos, el tubing de la ECMO, ¿ya? La superficie articular y el oxigenador provocan trombo, ya cierto grado de estasia y activación de la coagulación, ¿ya? Principalmente los mecanismos están descritos abajo. Ya tenemos la vía del contacto, que sería básicamente la vía extrínseca, donde está el factor 12 aquí abajo. Aparte de eso, todo este roce provoca que el factor von Willebrand, que usualmente está plegado, se despliegue. Y eso hace que sea más, que esté más expuesto a la acción de la proteína DAM13, que los internistas la conocen bastante porque es la base del púrpura trombocitopénico trombótico, y eso provoca que haya un mayor declive, o sea, perdón, un mayor clivaje y con ello un mayor consumo. Y también depósito plaquetario, ya que también activa las plaquetas. Todo esto básicamente se llama el efecto Broman. ¿Ya? El efecto Broman es lo que ocurre cuando las células y las vías de la coagulación entran en contacto con una superficie que no es biológica. Se provoca un cierto grado de depósito, unas capas sobre las cánulas, lo que provoca cierto grado de biomaterial que se acumula sobre las cánulas, y lo cual provoca activación de la vía de la coagulación y de la inflamación. ¿Ya? Entonces finalmente nuestra hemostasia termina siendo así, ¿ya? Algo que se ve bastante complejo, pero subrayé básicamente lo que importa, ¿ya? Estas rayas de color negro son en la cánula misma, que provoca un daño tisular por el mismo contacto del endotelio con la cánula, lo cual libera el factor tisular, que es el factor 3, y activa la vía extrínseca, ¿ya? Aparte del contacto, también activa el factor 12, que también activa la vía intrínseca y activa el factor 10, y también se produce absorción de fibrinógeno y desclivaje del factor von Willebrand. Y aparte de eso tenemos activación y agregación plaquetaria, por lo cual tenemos un sobreconsumo. Yo creo que esta diapositiva es como el resumen de todo lo que intenté explicar previamente. Bueno, y eso que nos lleva finalmente a que hay, como ustedes podrán ver, factores procoagulantes y factores anticoagulantes que se activan, ¿ya? Más que ver cada factor en particular, lo importante es ver que de repente se podría llegar a un nuevo equilibrio, ¿ya? Entonces tal vez eventualmente se podría no anticoagular al paciente porque tiene factores anticoagulantes y pura hemorragia o sea, anticoagulante y coagulante activado, por lo cual eventualmente uno podría pensar que sí hay un nuevo equilibrio, ¿ya? Pero la balanza está un poco tirada hacia la trombosis porque usualmente otros pacientes están con alguna patología por trombótica. La sepsis severa y la inflamación provoca cierto grado de tendencia por trombótica, y durante la pandemia que todos vivimos, el COVID-19 era una patología que era trombótica. Así que finalmente la conclusión que mayoritariamente se anticoagula a los pacientes porque el balance está un poco tirado hacia lo protrombótico. Ahora, en general, una diapositiva un poco sobre, hay pacientes que uno podría pensar, bueno, este paciente tiene un cierto grado de riesgo de sangrado, ¿ya? ¿Se podrá dejar sin anticoagular? Sí, la verdad es que sí, ¿ah? De hecho, han salido últimamente hartos estudios monocéntricos, multicéntricos, donde se dejan sin anticoagulación los pacientes, ¿ya? Y principalmente, ¿cuáles son los que tienen bajo riesgo de hacer trombosis? ¿Ya? Los venoso, ¿ya? Que tienen canulación periférica, eh, los pacientes, por ejemplo, que tienen duraciones cortas de ECMO, ¿ya? El año pasado tuvimos una paciente que que estaba en ECMO conectada por asma, ¿ya? No sé si se acuerdan, que duró como 3 días solamente. Esa paciente, por ejemplo, no necesariamente tendría que estar anticoagulada, ¿ya? Y flujo alto, que afortunadamente la mayoría de nuestros pacientes tienen flujo alto, que son mayores de 3,5 litros por minuto, ¿ya? Por eso es importante que flujo alto no requieren tanta anticoagulación, pero sí flujos bajos, ¿ya? Que es lo clásico cuando nosotros destetamos a los pacientes que están en ECMO vena arterial, que bajamos los flujos, esos pacientes debiesen estar con una buena anticoagulación para evitar la trombosis. Y riesgo más alto, bueno, las configuraciones híbridas venoarteriales, configuraciones centrales, estado hipercoagulable como el COVID, y largas duraciones de ECMO. Los pacientes finalmente tienen mayor riesgo de hacer trombosis, por lo cual deberían en el fondo estar de alguna manera más anticoagulados, ¿ya? Entonces, ¿qué estrategia de coagulación hacemos? Que es la reunión que vamos a hacer, que vamos a explicar hoy día. Bueno, principalmente la paridad no fraccionada, que es el gold estándar y es lo que está más masivamente utilizado a nivel nacional e internacional por su farmacología conocida y por su disponibilidad a nivel del mercado, ¿ya?
Recordemos que la heparina fraccionada actúa a través de la antitrombina 3, lo cual potencia 1000 a 2000 veces su acción, e inhibe principalmente el factor 10. También tiene acción sobre el factor 2, que es la trombina, y también se ha visto que tiene efecto antiinflamatorio, ¿ya? No es la única manera de anticoagular a los pacientes. Nosotros aparte tenemos en el instituto heparina bajo peso molecular, y también tenemos un stock de vivelirudina, que actúa directamente sobre la trombina, y eventualmente no se podría anticoagular a los pacientes. Pero básicamente lo que hacemos nosotros, por un tema de conocimiento y de disponibilidad y de farmacología conocida, ocupamos y de reversor, que es la protamina, ocupamos la heparina no fraccionada. Entonces, ¿cuál sería el monitoreo ideal del paciente? Bueno, sería especialmente un paciente, o sea, un examen que fuera preciso, ya la mayoría de los test son imprecisos, que fuera un monitoreo total, ya la mayoría de los test son parciales, son hechos en plasma o en sangre, ¿ya? Y en general son algunos específicos, otros son más generales. Por lo tanto, en la medicina siempre cuando hay un test que no es, hay muchos test para algo, la verdad las cosas es que no hay un test que sea como lo mejor, ¿ya? Entonces lo mejor es hacerlo multidisciplinario. Pero como en la medicina también es importante el cuadro clínico, ¿ya? Muchas veces a nosotros se nos olvida, siendo médicos, que la clínica siempre es lo que rige, lo que manda todo, ¿ya? Entonces de repente cuando uno ve un róten que está alterado, o ve una antiidea que está alterado, primero siempre hay que verlo con el punto de vista clínico primero de los pacientes. ¿A qué me refiero con esto? ¿El paciente está sangrando o no está sangrando? ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que ver. ¿O el paciente tiene trombo o no tiene trombo? ¿Ya? Esa es como la primera pregunta que hay que hacerse. Y segundo caso, el sangrado en monositio o múltiples sitios, porque si un sangrado puede ser monositio, por ejemplo, un sangrado nasal por una fosa, o un sangrado por una sola cánula, puede requerir alguna medida mecánica, ¿ya? Clásico ejemplo, el paciente que toma Devicatrán o que toma, por ejemplo, Rivaroxaban por una válvula mitral, pongámosle, que requiera entrar anticoagulado y que de repente se hace un corte, uno no suspende la anticoagulación, el NACO. Lo que hace va a un servicio para que le ponga una sutura o le comprima, ¿ya? Acá es lo mismo, ya puede ser que sea una lesión mecánica, ¿ya? Y a nivel de los trombos también, por ejemplo, que se muestra un ejemplo a nivel de la membrana, unos trombos que están puestos por ahí. Ahora, si el sangrado en múltiples sitios, por ejemplo, la foto de la derecha, o los trombos en múltiples sitios, como están puestos también a la derecha, y claramente ya requiere un manejo médico, más que un manejo mecánico. Entonces, lo primero que tenemos que ver el monitoreo del paciente siempre el cuadro clínico, al igual que toda la medicina. Cuando uno habla sobre los perfiles de la hemostasia, tenemos los perfiles que son más básicos, ya que siempre hemos medido y que la verdad las cosas son los que vamos a hablar, ¿ya? Primero entrar en lo básico, ¿ya? El tiempo de protrombina, que todos conocemos, básicamente habla sobre la vía extrínseca. El TTPK habla sobre la vía intrínseca y lo que ocupamos actualmente para el manejo de la parina, lo que siempre se ocupa, ¿ya? Unos rangos ahí 1.5, 2.5 veces el valor basal, o entre 60-80, 60-90 aproximadamente. Las plaquetas también importantes, recordemos que el hemograma muestra la cantidad de las plaquetas, no la funcionalidad de las plaquetas, por lo cual en general también siempre lo solicitamos, ¿ya? De acuerdo a nuestras guías que hicimos nosotros el año pasado, básicamente nuestro límite puede ser 100.000 o 50.000 dependiendo si el paciente sangra o no sangra. El fibrinógeno es muy importante también, ¿ya? Porque es el factor número uno, ¿ya? El factor uno y en general se consume, se sobreactiva y después se agota. ¿Ya? Recordemos que el fibrinógeno es un reactivo a fase aguda, por lo cual no es de llamar la atención que los primeros días de conexión a soporte extracorpóreo esté súper alto como reactivo a fase aguda, ¿ya? Y el dímero D, que en general a muchos se nos olvida pedirlo, es muy importante porque se considera básicamente la presencia de coágulos que están dando vuelta por ahí que estén eh, haciendo lisis, ¿ya? Entonces, si uno monitoriza un dímero D, puede ver eventualmente la presencia de coágulos que tal vez estén escondidos, ¿ya? Y que tal vez requieran, por ejemplo, cambiar la membrana. El miércoles pasado, que fue la última vez que vi a la paciente en la cama 15, la verdad las cosas tienen un dímero de que estaba en 100.000, muy alto, y por lo mismo hacer también un seguimiento de este. Y posteriormente tenemos otros perfiles básicos como el antidiada que vamos a hablar un poquito a continuación. ¿Ya? En general, básicamente las controversias que existen acá sobre gasocuparte, TPK o antidiada, yo básicamente soy de la postura que hay que hacer un manejo integral, así que ocuparlo los dos. ¿Ya? El TTPK, que básicamente mide la vía intrínseca, que se activa mediante
celita, vidrio, calcio, algún fosfolípido, etcétera, lo que provoca mediante tiempo es una evaluación de la vía intrínseca, ya que tenemos un dibujo acá al lado derecho, que activamente vía intrínseca, que se mide por el TTPK, que se daña la superficie, se activa el factor 12 y trabaja con todos estos factores, 12, 10, 11, hasta llegar al factor 10, que es el factor, la vía común de los factores, ¿ya? Es un examen que tiene bajo costo, es ampliamente disponible, hay una vasta experiencia, actualmente es el gol estándar para el monitoreo de uso de varina no fraccionada y también es un test estándar para los inhibidores directos de la trombina. Eso yo creo que nadie lo niega. El problema es que también se ha visto que tiene harta variabilidad inter e intrapaciente, sobre todo en pacientes críticos, ¿ya? Y esto es ¿por qué? Por varias razones. Una, porque hay reactantes de fase aguda que pueden normalizar el TTPK, ¿ya? ¿Y cuáles son estos? Bueno, el fibrinógeno, que todos lo sabemos, y también el factor 8. Hay trabajos que muestran que el factor 8 es un factor que los primeros días de la conexión a ECMO está sobreactivado, ¿ya? Y se propone incluso que el factor 8 es el culpable en general de la mayoría de los trombos que se provocan en los primeros días de conexión a soporte extracorpóreo, ¿ya? Además, el TTPK puede prolongarse en déficit de factores, ¿ya? Recordemos que el TTPK, como mide toda la vía intrínseca, si es que falta algún tipo de factor de esta vía intrínseca, se puede prolongar y no estaría necesariamente midiendo el efecto de la parina, ¿ya? Se puede prolongar, por ejemplo, el factor 12, en caso de falla hepática, por ejemplo, que no es poco común en paciente crítico, o presencia de anticoagulante lúpico, que lo vemos, por ejemplo, en los pacientes de la tromboarterectomía, ya que tiene anticoagulante lúpico, que el TTPK está desproporcionalmente elevado y el paciente no está sangrando, ¿ya? Em, y por lo tanto puede ser útil como predictor de sangrado en estos pacientes. En cambio, el anti-10A es un test súper específico, ¿ya? Es un test que en el instituto se hace de manera cromogénica, donde básicamente la muestra del paciente se somete a una conexión a una cantidad conocida de factor 10, y esto, la muestra del paciente se une a el factor 10 que está dando vuelta en esta muestra, y el factor 10 que está restante, ya esto es un poco difícil de entender, se une a unas partículas que son cromogénicas y esto cambia de color. Y esto hace una curva que básicamente la traduce el computador en los niveles de nivel antidiá, que entre más alto significa que hay mucho efecto de parina y entre más bajo hay poco efecto de parina. ¿Ya? Y mide el efecto específico, ¿ya? De la parina no fraccionada sobre el factor 10, y en general se ha visto que tiene mejores correlaciones con los niveles de parina versus el TTPK. Ahora, ¿el gol estándar? Bueno, la verdad es que no, porque su uso está limitado solamente a esto. Nos sirve para inhibidores directos de la trombina, tiene un costo mayor que el TTPK, disponibilidad limitada en distintos centros y los valores son sensibles a tres situaciones específicas: la hiperbilis, ya, la hipertrigliceridemia y la hemoglobina libre. En el instituto no tenemos cómo medir hemoglobina libre, tampoco tenemos aptaglobina. Así que en general cuando tenemos hemólisis, nosotros nos confiamos principalmente en la LDH, que tiene buena relación con los niveles de hemoglobina libre, ¿ya? Entonces, en el fondo, uno puede plantear que la antidiada puede ser útil como predictor de trombosis, porque cuando está el TTPK muy prolongado o el antidiada muy bajo, significa que puede haber algo de la coagulación que no está funcionando bien. Entonces puede ser predictor de trombosis, mientras que el TTPK puede ser predictor de sangrado, más o menos dejarlo así. Aquí tenemos la estrategia de monitoreo, ya básicamente nuestro ECMO, ya el TTPK, el TP, básicamente un cuadro resumen sobre las fortalezas y las debilidades. Ya, esta presentación va a quedar para ustedes, así que eventualmente le voy a echar un vistazo sobre la sensibilidad, o sea, perdón, la fortaleza y las ventajas. Y aparte también muestra acá otros test que se pueden asociar al monitoreo de un paciente en ECMO, como los test viscoelásticos. Acá tenemos el ROTEM en su modelo Delta, para los que no lo conocen, y también los amigos de Pabellón, y antiguamente también pillamos el TCA, que personalmente yo no soy muy amigo del TCA porque está hecho para niveles más altos de varina, como los que ocupa el bypass cardiopulmonar, ¿ya? Donde está más utilizado. Que en el instituto utilizamos principalmente antidiabetes, TPK y cuando tenemos duda un test trombolástico, ¿ya? Eh, Distintos metaanálisis han mostrado que el anti-DA versus los test basados en tiempo, que sería el TTPK, el TCA y el
y los test escolásticos tendrían mejor correlación con los niveles de heparina. ¿Ya? Por lo tanto, una estrategia de monitoreo basada en antidiá hipotéticamente tendría menor riesgo de sangrado y de trombosis, ¿ya? Que es lo que muestra este metaanálisis, que recopila distintos tipos de estudios, tanto en pacientes adultos como pediátricos, en movilidad venoarterial y venovenosa. De hecho, en el Perfusion hace 2, 3 años aproximadamente salió un metaanálisis que muestra que los tiempos, o sea, que los protocolos basados en antidiá versus los tiempos basados en coagulación, en tiempo de coagulación tienen menor riesgo de sangrado, menor riesgo de mortalidad y menor riesgo de trombosis. Así que mucha gente se está tirando para hacer un monitoreo de la varina, mediado solamente mediante antidia, pero sin dejar al lado el TTPK, porque el TTPK finalmente es lo que muestra toda la vida intrínseca, lo cual es muy útil para un monitoreo integral del paciente. Bueno, todos sabemos qué pasa cuando hay discrepancia entre el TTPK y el antidia, que básicamente es cuando entramos en conflicto. Que uno dice, bueno, está el TTPK muy alto, le bajamos la varina, ¿ya? Pero bueno, el antidia no sabemos cómo está. Y básicamente esta tabla que muestra la guía de la ELSO sobre manejo hemostático que salió hace el año pasado, el 2022, lo que muestra es qué hacer en caso de discrepancia, ¿ya? Si están las dos bajas, bueno, clásicamente están las dos bajas, hay que subir la parina. Si están las dos normales, no hay que hacer cambio, y si están las dos altas, básicamente bajar la parina. No hay conflicto en eso. Pero una situación que no encontramos en general en los pacientes que están sometidos a soporte extracorpóreo, que, que no es poco común y que sobre todo sea en pacientes que llevan mucho tiempo en soporte, es qué pasa cuando la antidia está en valores relativamente normales o incluso un poquito bajos, pero pero el TTPK se nos dispara, ¿ya? Se nos dispara a valores como sobre 80, sobre 90 o sobre 100. Entonces, básicamente, ¿qué sería estas columnas de acá? ¿Ya? Que son esta fila, esta columna que estaría acá, que cuando tenemos un antidia en un valor rango que nosotros manejamos 0,307 y tenemos un TTPK alto, ¿ya? ¿Qué nos dice la guía? ¿Qué nos dice? Básicamente que el TTPK está prolongado por algo, ya no sabemos por qué, pero no es efecto de la parina, porque la parina está bien controlada, ¿ya? Porque el antidia nos dice que el rango de parina, el rango de uso de parina está en rango normal. O sea, el efecto de la parina está en rango. Lo que pasa es que nuestro TTPK se prolongó por alguna razón. ¿Qué razones puede ser esa? Bueno, puede ser déficit de factores, puede ser falla hepática, puede ser déficit de fibrinógeno o una coagulación intraocular diseminada. Entonces, en este caso, lo que nos dice esta guía es que hay que, de partida, repetir el TTPK y si no, suplementar los factores que estarían faltando, ¿ya? Aportar plasma efecto congelado, aportar octaplex, y básicamente eventualmente podemos tomarle un ROTEM y con eso saber qué factor está faltando. Así que en este caso no sería correcto, por ejemplo, bajar la parina. ¿Por qué? Porque la elevación del TTPK no está dado por heparina, está dado porque le falta algún factor, ¿ya? Y básicamente la heparina está funcionando bien, ¿ya? Porque la antidia está en buenos rangos, ¿ya? Así que eso por lo menos lo que implica acá es no bajar la heparina, sino estudiar por qué el paciente está con un TTPK prolongado. Ahora, si vemos claramente que el paciente está sangrando múltiples sitios de manera importante, no es desquiciado bajar la parina, ¿ya? Y aquí hay unos ejemplos que mostraron en la publicación del CAC el año pasado, que lo encontré súper, súper didáctico y básicamente vamos a ver dos ejemplos por efecto, por honor al tiempo. Entonces imagínense que tenemos un paciente de 58 años, 75 kilos, que se conecta a ECMO por un shock cardiogénico, por un infarto por el miocardio. El día 3 el TTPK está prolongado con una antidia que está en rango, que puede ser un ejemplo del instituto, por ejemplo. La paciente en la cama 14, por ejemplo, no, es otro ejemplo. Pero acá tenemos un ejemplo X, ¿ya? Entonces tenemos la parina, ¿ya? La parina está andando a 1350 unidades hora. Ya nosotros hemos sido bien enfáticos que ojalá la parina la podamos expresar en kilo hora, ¿ya? Porque si 1300 no es lo mismo para un paciente que pesa 100 kilos que para que pesa 50 kilos. Entonces este paciente está a 18 unidades kilo hora, ¿ya? Con un TTPK que está a 136, lo cual está prolongado, una antidia que está en rango, un nivel de antitrombina 3 que está en rango, nosotros manejamos entre el 50 y 80 y un fibrinógeno en 66, ¿ya? Entonces este es el ejercicio, si usted que llama la atención, que la parina está en rango, nuestros niveles de parina en la literatura son entre 10 a 20 unidades kilo hora,
En el instituto lo manejamos de acuerdo a nuestra experiencia entre 7.5 a 25, el TTPK está disparado, una antiidea que está en rango, una antitrombina que está en 55 y un fibrinógeno que está bajo. Entonces, esta discrepancia está principalmente porque el fibrinógeno está bajo. Ya, nosotros los rangos mínimos que tenemos son 100, 150 y básicamente acá tenemos un déficit de factor que es el factor número 1. Y este paciente se tiene que suplementar con fibrinógeno que puede ser como liofilizado o como crioprecipitado si uno quiere reponer, por ejemplo, factor 13, von Willebrand, etcétera. ¿Ya? Entonces aquí tenemos principalmente un efecto a nivel del fibrinógeno que estaría fallando. Segundo ejemplo, por ejemplo, tenemos una mujer de 20 años, de 71 kilos de peso, conectada a ECMO por una miocardiopatía dilatada. Luego se conectó a Impela y posteriormente se le hizo un vent. El día 4 también un TTPK alto, con un anti-DIA casi indetectable, y en este contexto, porque había mucha discrepancia, le dieron un anticoagulante lúpico que está negativo. O sea, la paciente no tendría SAF. ¿Ya? Aquí tenemos el ejemplo, tenemos la heparina que están dando, por ejemplo, aquí no en 19.000, en 1900, me equivoqué. ¿Ya? Y 1900 principalmente son 26.7 unidades kilo hora de heparina, ya que básicamente nos habla de que está fuera de rango. Ya tenemos un rango muy elevado de heparina, que no hemos logrado niveles de anticoagulación, que tenemos un TTPK que está prolongado, una antitrombina 3 que está baja, ¿ya? Y un fibrinógeno que también está bajo. Entonces aquí tenemos un poco una mezcla, ¿ya? Tenemos una discrepancia entre el TTPK y antiidea dado por fibrinógeno bajo y por resistencia a la pirina no fraccionada. ¿Qué se hace en este caso? Bueno, básicamente se aporta fibrinógeno, llámese fibrinógeno como liofilizado o como crioprecipitado, y también se aporta heparina no fraccionada, que puede ser, se aporta, perdón, antitrombina 3, que se puede aportar principalmente como liofilizado o como plasma fresco congelado, ¿ya? Nosotros en general, aquí cambiando un poco de tema, manejamos, como les repito, la parina, la difusión de parina entre 7.5 a 25, la antitombina 3 entre 50 y 80, porque si uno repone más de 80%, hay algunos estudios que muestran que los pacientes se ponen a sangrar, ¿ya? Ahora, ¿qué se recomienda de acuerdo a las guías clínicas? ¿Ya? Aquí para terminar la presentación yo les traigo 5 guías clínicas de distintos tipos de sociedades, ¿ya? Que fue las que principalmente son las que yo me muevo. Si falta algo, mi disculpa, pero estas son las recomendaciones que por lo menos encontré del 2020 para adelante. La primera guía que les voy a mostrar es del 2020, ¿ya? Que fue un consenso de la ELSO, de la STS y la Sociedad de Cirujanos Cardiotorácicos Europea, ya que muestra el monitoreo de la hemostasia se tiene que hacer principalmente con recomendación 1C, ¿ya? A través del TCA y del TTPK, ya con los valores que están escritos acá a nivel izquierdo de la pantalla, ¿ya? Y un TEG, en este caso, puede ser considerado para el manejo de la anticoagulación. ¿Ya? ¿Qué pasa con nuestros anti-10A que nosotros ocupamos? Aquí este un extracto de la guía que dice que otros test de laboratorio pueden ser usados para determinar la anticoagulación en soporte extracorpóreo. Sin embargo, los rangos y los triggers no son uniformes. Ya por una referencia que en la 132, en la 132 vemos que hubo una referencia que sale del 2013. O sea, podemos de alguna manera inferir de que la antiidea del 2013 todavía no estaba tan, perdón, estaba tan estudiado. ¿Ya? En la Sociedad de Anestesistas Cardiovasculares de Estados Unidos, en sus recomendaciones que sacaron en el año 2021, el consenso, ellos muestran que la varina puede ser monitorizada a través del TTPK, TCA o antidia, y que no hay estudios randomizados que soporten o sea, que apoyen la superioridad de uno sobre otro. Y cada centro debe usar los estudios que se necesitan de acuerdo a sus necesidades. Ya es importante considerar costos, tiempo y disponibilidad y entrenamiento del personal. Así básicamente la sociedad de anestesiología no optó por uno y por otro, sino que básicamente hay que hacerlo de acuerdo a cada centro. La ELSO 2022 sacó su guía de anticoagulación. Y ellos muestran lo que dicen principalmente, tampoco optan por uno o por otro, pero dicen que, por ejemplo, el TTPK, siendo un reactivo fase aguda no específico,
que se puede ver afectado por el fibrinógeno y factor 8, usualmente está elevado en pacientes críticos, ¿ya? Por lo cual puede enmascarar el efecto de la parina, y que tiene alta variabilidad inter y intrapaciente, ¿ya? Y que básicamente también recomiendan que se puede ocupar, por supuesto, que muchos centros están ocupando la anti-IgA y que la anti-IgA puede verse opacado por altos niveles de bilirrubina, triglicéridos o hemoglobina libre, ¿ya? Esto fue lo que sacó el 2020. La Sociedad de Trombosis y Hemostasia, que personalmente yo sigo bastante, en el año 2023, en febrero, sacó también su recomendación sobre anticoagulación en pacientes en ECMO, ¿ya? Y ellos recomiendan, sí, el uso de anti-DIA para un rango 0,3.05. Ellos tiran un rango un poco más bajo, ¿ya? Nosotros en general ocupamos 0,307, 0,305 en pacientes que tienen alto riesgo de sangrado, 0,507 para pacientes que tienen alto riesgo de trombosis. Y en la cápite de la recomendación ponen, si otros test son utilizados, sugerimos llegar a un TTPK entre 50 y 70, alternativamente 2 a 2.5 nivel normal, o un TCA entre 180 y 220. Y la última guía que manejan más los amigos de insuficiencia cardíaca, básicamente que sacó después de febrero de este año, la Sociedad Internacional de Trasplante de Corazón-Pulmón, la Sociedad de Falla Cardíaca y de soporte, en soporte mecánico. Básicamente acá lo que muestra son los rangos, tanto de TCA, TTPK y anti-DIA, para distintos tipos de soporte. Y llama la atención acá que el único que no tiene un anti-10A es el Centrimac, que son los pacientes que tenemos nosotros en la cama 1 y en la cama 8 de la UCI Sur, que son pacientes que están esperando ahí el trasplante cardíaco. ¿Ya? Y en general, esto es lo que ponen ellos el Centrimac, ¿ya? Y ponen acá que no hay estudios clínicos randomizados sobre anticoagulación en Centrimac y básicamente las recomendaciones están basadas en 3 estudios retrospectivos pequeños de anticoagulación, donde por eso ponen la dosis que se puede ocupar, ¿ya? Lo cual está súper bien, pero me parece también que también se puede ocupar el anti-DIA en estos pacientes, porque estaría viendo el efecto de parina, ya que la alteración de la hemostasia que ocurre en nuestros pacientes, eh, a pesar de que sean distintos tipos de mecanismos, usualmente, o sea, distintos tipos de soporte, el mecanismo es muy similar. La doctora Montero, que nos saca estar por ahí, mandó un paper que encontré bastante bueno, que esto, para ser honesto, salió este año, ¿ya? Y que habla básicamente sobre, o el año pasado, perdón, sobre el soporte que tiene gente que publicó este paper en el Hack, que impela, ¿ya? Y básicamente me parece súper interesante, súper bueno la manera en que ellos lo exponen. Entonces, en general lo que ellos hacen es que si tenemos niveles de hemoglobina libre o de bilis o triglicéridos que están en rango, podemos pasarnos a un monitoreo basado en anti-DA y siguiendo el TTPK en paralelo, ¿ya? Si el anti-DA está en rango, tenemos que sí o que no. Si no está en rango, bueno, acá lo que vamos a hacer es aumentar las dosis de parina, ¿ya? Pero si llegamos a una dosis de parina que está sobre 150, de acuerdo a ello, pues en estos casos sobre 25 unidades kilo-hora, nosotros en estos casos medimos niveles de antitombina 3. Y si están muy bajos, reponemos. Ahora, ¿qué pasa si estamos sobre con una resistencia a la parina, sobre 25 unidades kilo-hora y niveles de antitombina en rango, que podría ser parecido a la paciente de la cama 15? Bueno, considerar también de que puede haber déficit de otros factores, ¿ya? Y eso principalmente, acá hay una lista que no es para verla, pero que hay hartas moléculas que se unen a la parina. Así que la resistencia a la parina no es solamente mediada por antitombina 3. Ahora, ¿qué pasa si el anti-DIA está en rango? Bueno, si está un TTPK en rango o un poquito bajo, se ignora. Ahora, si tenemos una discrepancia entre el anti-DIA y el TTPK, que fue lo que conversamos, evalúan niveles de fibrinógeno, ¿ya? Porque puede ser de que esté bajo, y también hay que excluir coagulación ventricular diseminada. Y después también se pueden medir factores, ¿ya? En nuestro hospital podemos medir factor 8 y factor von Willebrand, ¿ya? Y en base a eso se puede reponer, o si no, basar nuestra anticoagulación basada solamente en ROTE. Este es un ejemplo que encontré bastante interesante, que es lo que hace alguna gente de Estados Unidos, que podríamos verlo eventualmente más adelante. 25. Para terminar entonces acá, ¿qué hacemos en el instituto? Básicamente esto.
Laboratorio básico, hemograma, TTPK, INR, fibrinógeno, dímero D, TSA. Y laboratorio avanzado. Ya el antidía nosotros usualmente lo podemos tomar diariamente, si no PRN cuando tenemos duda. El antitrombina 3 la tomamos con sospecha de resistencia. Y también tenemos para mí el factor D, factor von Willebrand. Yo considero personalmente que el hemograma, el TTPK, el firinógeno debiesen tomarse diariamente y un dímero D cada cierto tiempo para ver acaso hay algún grado de lisis, ¿ya? Este es nuestro manejo que tenemos en Rotem, ¿ya? Y también lo podemos ver eventualmente en alguna presentación más adelante con la gente del banco de sangre. Básicamente, a diferencia del Rotem que tiene que tener el paciente cardioperado, nosotros tenemos que ver efecto de la parina. Así que una vez que hablemos sobre Rotem, básicamente tenemos que ver que tiene que haber una diferencia entre el Heptem e Intem. Básicamente tiene que haber efecto de parina. Y no se nos olvide que hay que corregir la tríada letal antes de empezar a corregir factores de coagulación. Nuestro paciente tiene que estar normotérmico, con un calcio normal, sin acidosis, sin anemia y con una buena presión arterial. Aquí tenemos algunos valores que nos facilitó nuestro querido banco de sangre sobre niveles de antitrombina y niveles de antidía que estamos ocupando, y valores que también ellos nos entregaron sobre en caso que haya que medir factor 8, factor von Willebrand, tanto antigénico como en actividad. La conclusión final de esta presentación, esta última diapositiva, es que el monitoreo tiene que ser multimodal. Y al igual que en toda la medicina, lo que tiene que mandar siempre es la clínica. O sea, el paciente está sangrando o no está sangrando. Sangra monositio, sangra múltiples sitios, o está con trombosis múltiples sitios o monositios. Y de acuerdo a eso, de acuerdo a como le dice la mayoría de la guía, basarnos en un TTPK, siempre apoyado por una antidía, y no dejar de lado nuestros test viscoelásticos que nos van a aportar para ver qué factor le está faltando y con lo mismo cómo transfundir a nuestro paciente. Muchas gracias.